coincidió bastante con lo que fue el inicio de los estudios neotectónicos o, digamos, estudios donde la neotectónica era el principal enfoque en Argentina. Yo creo que eso también fue gatillado por el terremoto de Caucete de 1977. La gente de IMPRES comenzaron a hacer trabajos neotectónicos ya aprendiendo de las técnicas y de los métodos que en ese momento estaban desarrollándose en Estados Unidos, los trabajos de colegas como Hugo Bastías y otros colegas de IMPRES. Ocurrieron también desde mediados de los 80, que es cuando de alguna manera se disparan los trabajos con esta óptica. Es decir, quiero decir con esto que obviamente antes había muchas referencias y muchas citas a todo lo que pasaba en el tectonismo neógeno. Se hablaba genéricamente de tectonismo neógeno, se describían inclusive deformaciones cuaternarias o recientes, como lo que ocurrió en el terremoto de La Laja en el 44, pero generalmente eran estudios en donde la neotectónica no era el principal foco, ni tampoco se utilizaban los criterios de análisis neotectónicos. Diríamos que a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a analizar y a tratar de entender la actividad de las fallas, a tratar de entender qué había pasado con la evolución, sobre todo durante el cuaternario, de estas estructuras. Es decir que básicamente todo esto, digamos, los estudios neotectónicos sistemáticos tienen ya básicamente una generación de profesionales. Es decir, yo cuando empecé mi carrera estábamos haciendo las primeras armas y ahora estoy retirándome, así que me pareció una buena oportunidad de sintetizar, sumarizar y tratar de, bueno, de entusiasmar a los jóvenes colegas y todo aquel que tenga intenciones de trabajar en esta temática, para poder mostrar un poco todas los interesantes problemas que ofrece la neotectónica en nuestro país y que están esperando ahí para ser estudiados. Y bueno, obviamente este curso estaba planteado de manera presencial, el año pudo por el COVID, por todas las cosas que conocemos. Entonces, bueno, la idea es aprovechar este año, aprovechar que la virtualidad nos acerca a nuevas tecnologías y aprovechar también la generosidad de los colegas que van a colaborar en las presentaciones para tratar de hacer algo en donde pueda ser más accesible a cada uno desde su casa. ¿Y para qué? Bueno, para revisar lo que hemos aprendido en estos años y también cómo lo hemos aprendido. Es decir, con qué metodologías, con qué enfoques, con qué aciertos y con qué errores. Difundir desde ese punto de vista todo lo que hemos aprendido de la neotectónica del Flat Slab en estos años. Y además, bueno, poder aportar un granito de arena a la creciente demanda que existe de los conocimientos neotectónicos en múltiples facetas del quehacer geológico, de la geociencia en general, ¿no? Tenemos que comprender que la neotectónica no es por lo general no es una disciplina que se imparta en el grado. Y tiene la particularidad de que, perdón, en los procesos neotectónicos uno tiene que interactuar con tanto los procesos endógenos, o sea, los procesos tectónicos, con los procesos exógenos, que son los procesos que modifican, con los que interactúan las estructuras en su expresión en superficie. Eso, a mi entender, en los planes de las licenciaturas en geología, son conocimientos bastante compartimentados, y por lo general no se cruza suficiente información o demasiada información. Vale decir que uno llega a la neotectónica o de la geología estructural o de la geomorfología o del cuaternario, y ahí tiene que entender realmente cómo funcionan todos estos problemas, cuáles son, digamos, las complejidades que implican esta interacción entre el acoplamiento climático, tectónico, litológico, etc. Y entonces yo creo que es una buena oportunidad para, digamos, ofrecer o tener una oferta posgrado en este sentido. Como tal, vamos a tratar de practicar o ejercitar alguna de las técnicas, dadas las características del curso, fundamentalmente en función de, gracias, en función de
trabajando fundamentalmente con imágenes del terreno, es decir, o digamos con plataformas que utilizan imágenes del terreno como Google Earth u otras, y tratar de ejercitar sobre todo los conceptos de análisis morfotectónico, que es básicamente la primera entrada a tratar de reconocer o detectar los fenómenos no tectónicos en el terreno. Vamos a tratar de utilizar algunos ejemplos o algunas situaciones de situaciones que uno enfrenta en el terreno a la hora de tratar de identificar fenómenos neotectónicos. Y bueno, uno de los objetivos del curso, como les decía, era tratar de motivar la ejecución de nuevos estudios neotectónicos en toda la variedad de problemas que tenemos en nuestro territorio y en Sudamérica en general, no solamente en el Flat Slab, sino en muchísimos otros sectores. Por lo tanto, esto ustedes más o menos lo conocen, pero un poco como para repasar lo que vamos a ver. Vamos a hacer hoy una semblanza del Flat Slab, una evolución de los conocimientos y sus características y aspectos generales. El tema 2 va a estar dedicado fundamentalmente a también un repaso de estas técnicas justamente que mencionamos hace un rato, es decir, cómo el análisis neotectónico nos ayuda para tratar de reconocer deformaciones neotectónicas y cuáles son las características, los métodos y un poco las complejidades a la que nos exponen todo eso y cómo podemos acometerlo. Y después vamos a ir haciendo yo diría un escaneo, un paneo a lo largo de norte a sur. Vamos a tratar de ir viendo lo que pasa en la parte septentrional del Flat Slab. En el contexto tectónico nos va a hablar Fernando Hong y Víctor García va a hacer una particularización de las expresiones neotectónicas en este contexto. Vamos a hablar del gran dominio de las sierras pampeanas dentro del Flat Slab, empezando por lo que son las pampeanas de Catamarca, La Rioja, y después nos vamos a desplazar ya al orógeno andino, en la parte meridional del Flat Slab, y vamos a ver qué pasa en todos los sectores donde son más manifiestas las deformaciones neotectónicas, es decir, vamos a revisar todo lo que pasa en los distintos ambientes de la precordillera, y después vamos a ir navegando o viajando hacia el este en todo lo que son las sierras pampeanas de Córdoba y de San Luis. Vamos a finalizar también tratando de hacer conclusiones respecto a lo que ocurre en la llanura, donde hay manifestaciones neotectónicas, y como nos va a contar Ernesto Brunetto. Y el último tema, el último día, lo vamos a dedicar un poco a la aplicación de esta información en lo que tiene que ver con los problemas vinculados con el peligro sísmico, y también Jill McAlpin nos va a hablar ahí un poco de las características y los problemas del enfoque de la situación de peligro sísmico en los ambientes de intraplaca. Vamos a charlar sobre esto más adelante, pero bueno, un poco la idea es complementar con actividades prácticas, en donde ustedes archivos KMZ de algunos sectores de interés, y en función de lo que nosotros vamos a discutir o vamos a sugerir también respecto a los criterios de análisis, bueno, la idea es que se presenten o que discutamos grupalmente todos estos problemas en función de las interpretaciones que se han hecho, que han hecho ustedes, y en función de las cosas que puedan ir surgiendo, de tal manera de hacer una especie de feedback en toda esta cuestión. Este es un poco el desarrollo programático del curso. Yo lamentablemente no puedo ver el panel, pero supongo que Víctor Ramos, sí, ahí lo veo, ahí te veo, Víctor. Víctor Ramos va a comenzar la primer charla del curso,